Las escrituras del día de hoy las vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Nuevamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Oremos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo continúe con nosotros de tal manera que nos alimente tu palabra, de tal manera que podamos recibir el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a dejar las preocupaciones por un momento, de tal manera que podamos recibir ese alimento espiritual y salgamos transformados de tu santuario, Padre. Te damos infinitas gracias por este tiempo y oramos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén, amén. Quiero iniciar con un ejercicio de imaginación, de tal manera que lo sigan y quizás después, cuando estés en tu casa la próxima semana, lo vuelvas a hacer. Imagínate que tu vida ha terminado y Dios te invita a pasar a un cuarto pequeño en donde hay dos sillas, la silla para ti y la silla para Dios. Y Él te dice en ese momento te dice: te voy a presentar una película. Te voy a presentar una película de todos los regalos que tenía preparado para ti, pero que tú no abriste, que tú no pudiste disfrutar porque te tuviste dudas, porque no me involucraste en esos proyectos y no pudiste abrir esos regalos. E imagínate, porque todos yo creo que hemos experimentado lo mismo, 3 secciones de esa película. La primera sección de esa película podría ser los riesgos que tú no tomaste porque no contabas con Jesucristo en tu vida. Pudiera haber sido, por ejemplo, esa compañía que quizás yo quise lanzar, esa compañía que yo quería llevar a cabo porque veía el llamado de cierta manera con mis atributos y lo que yo pudiera llegar a hacer, y no lo hice porque la duda entró y adicionalmente Jesús no estaba en la foto. O quizás la carrera que tú querías estudiar, una carrera que tú decías: Dios me llamó para esto, pero después con dudas dejaste y te olvidaste sencillamente de Jesucristo y nunca lo hiciste por temor a que faltaba el dinero, quizás realmente no tengo esas habilidades, es difícil conseguir el trabajo después, y otra serie de dudas que entraron y finalmente abandonaste ese proyecto. Y otra sección de la película que yo creo que todos pudiéramos llegar a encontrar es la sección de la película que dice: las oraciones que no fueron respondidas
porque entró duda en mi alma y en mi espíritu. Y Dios nunca nos logró conceder dichas bendiciones y dichos milagros. ¿Por qué? Porque tuvimos duda y abandonamos y nos fuimos y dejamos de creer y lo abandonamos y nos retiramos por un momento de las promesas de Dios en cuanto a la oración. Y quizás la última que también me afectó también bastante a mí es tener una vida de miedo, de incertidumbre por saber qué va a pasar en el futuro. Mi vida antes de ser pastor y entrar al ministerio era una vida de ventas, una vida en donde cada 3 meses había una cuota que cumplir, una vida en donde yo sabía que si no cumplía y no llegaba a llevar a cabo mi cuota, mi salario se iba a reducir y cómo iba a poder sostener a mi familia. Y por muchos años yo viví con miedo de tratar de ver cómo iba a sobrevivir, porque yo pensaba que era a través de mis esfuerzos, de lo que yo hacía diariamente, que lograba obtener mis resultados. Era yo el que obtenía mis resultados y Jesús no estaba en el mapa, Dios no estaba en el mapa. Yo estoy seguro que si hacemos este ejercicio después, en tu casa durante esta semana, y tú abres un libro y empiezas a escribir, puedes encontrar todos esos regalos que no pudiste abrir. El del miedo, por ejemplo, poder dormir tranquilamente sabiendo que Dios está con nosotros. Y es lo que vamos a aprender hoy con el caso de Pedro cuando camina en el agua. Estamos en las series Expuesto. Y hemos venido escuchando varias historias bíblicas en donde nos encontramos con Dios, con Jesucristo. Nos encontramos expuestos y tenemos la oportunidad de pedirle y responderle a Él directamente, de pedirle y enseñarnos algo, porque precisamente estamos expuestos y no tenemos a nadie con quien, no necesitamos a nadie con quien interceder. Podemos ir directamente a Él. Estoy seguro que estos versos que leímos, ustedes lo escucharon o no lo han escuchado muchas veces. Jesucristo camina sobre el agua e invita a Pedro a caminar en ella. Los versículos que acabamos de leer son del Evangelio de Mateo, pero también se encuentran en el Evangelio de Marcos y también se encuentran en el Evangelio de Juan. Lucas no lo incluye, pero 3 de los evangelios lo incluyen, porque es importante que aprendamos de este caso. ¿Qué había pasado antes? En las tres escrituras antes de haber caminado Jesucristo, ¿qué había ocurrido? Jesucristo había alimentado a 5,000 personas, a 5,000 hombres. Ojo, porque muchas veces pensamos que fueron 5,000 personas, pero en realidad fueron 5,000 hombres, porque no contaban las mujeres y no contaban los niños. Algunos teólogos comentan que puede llegar a haber sido 10,000. Jesucristo hizo un milagro extraordinario. 10,000 personas alimentadas. ¿Con cuánto? Con 5 panes y con 2 pescados únicamente. Extraordinario milagro. Y ahí estaban los discípulos y ahí estaba la mayoría de las personas que seguían a Jesucristo y vieron semejante milagro. Al final querían prácticamente coronarlo, volverlo rey. Y Jesucristo sabía que no era el momento. No iba a permitir que eso ocurriera. No era el momento de que él pudiera llegar a ser considerado y tomado como rey. Así que los mandó, les dijo a los discípulos: yo me encargo de la multitud, ustedes suban al barco y vayan al otro lado del lago. Les dijo prácticamente, y yo me imagino esto: ¿saben qué? Váyanse ya, váyanse rapidito, no quiero que estén aquí, vayan al lago, vayan al otro lado del lago. El lago es el lago de Galilea. Hice esta gráfica para demostrarles cuánto debían de transportar. Les dijo, estaban en el área de Genezaret y les dijo: vayan a Bethsaida, al otro lado. Este lago aproximadamente mide 12 kilómetros. Más o menos la longitud que tenían que transitar ellos era de 12 kilómetros. A nivel de norte a sur son 21 kilómetros el lago. Por lo tanto, aquí es algo interesante, porque normalmente los vientos corrían del este al oeste, y esta vez Jesucristo los mandó del oeste al este, es decir, el viento estaba en contra. Ya era tarde, ya estaba anocheciendo. Jesucristo decide ir a orar a una montaña a solas.
que lo encontramos varias veces en la vida de Jesucristo. Jesucristo se retiraba a partes, a sitios solitarios para orar. Para orar. Quizás darle gracias por lo que había ocurrido después de haber alimentado a 5,000 o 10,000 personas. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos entender que debemos desconectarnos, debemos de estar en solitud, de estar en silencio y estar con el Padre? Si Jesús, que es Dios, lo hace, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Una enseñanza, una parte de las enseñanzas para el día de hoy. Oremos. Jesús los envió a los discípulos y Él se subió a una montaña para orar y estar a solas. Las Escrituras cuentan que estando más o menos en la mitad de ese trayecto que mostramos, los discípulos no avanzaban. Las olas estaban fuertes, el viento rugía fuertemente y no avanzaban y no avanzaban y no avanzaban. Eran casi las 3 de la mañana cuando Jesucristo decide caminar en el agua y aparecerse. Con misericordia yo voy hacia ellos, ellos están asustados, voy a ir hacia ellos. Y efectivamente lo hace, camina en el agua. Y en ese momento los discípulos que estaban atormentados, asustados con una tormenta, ellos eran pescadores, pero se estaban enfrentando a una tormenta bastante fuerte. Pensaron que era un fantasma. Lo primero que llegaron a pensar es un fantasma. En esa época, los malos espíritus consideraban que vivían en el fondo de las profundidades del mar y en el lago, debajo del agua. Luego ellos dijeron, es un mal espíritu. No reconocieron a Jesús. Dijeron, es un mal espíritu. Totalmente aterrorizados empezaron a clamar, es un fantasma, es un fantasma. Y es cuando Jesucristo responde y les dice, en el versículo 27, les comenta, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Cuántas veces necesitamos esto recordarlo? Es posible que estés en este momento en una tormenta y necesitas volver a escuchar este mensaje. Cálmense, soy yo, soy Dios. No tengan miedo. Los que estuvieron la semana pasada recordamos el llamado de Josué. Es exactamente las mismas palabras. No tengan miedo, no te abandonaré, yo estaré contigo. Camina cada paso y cada paso que tú vas a tomar, esa tierra que tú tomas es tuya, va a ser tuya. No tengas miedo, no te voy a abandonar. Es exactamente lo que te dice a ti si estás pasando por algo, por una tormenta que no sabes específicamente a qué se debe o cuáles las circunstancias y no sabes cómo salir de ella. Recuerda, no tengas miedo, yo estoy acá. Y de todos los discípulos, el que tomó esto más fervientemente fue Pedro. Pedro dijo, ok, eres tú. Si tú quieres que yo vaya hacia ti, llámame y yo voy. Y Jesús le llama, ven conmigo. Y Jesús, noten lo que ocurre después. Dice, ven, dijo Jesús, y Pedro bajó de la barca. A veces pensamos que es una barca como una especie de balsa y que todos pensamos, ok, la balsa termina acá, entonces da un paso, Pedro dio un paso y empezó a caminar. No, esas barcas tenían un vessel, una estructura bastante alta. Jesús se bajó del bote, dicen las Escrituras. Pedro tuvo que bajar, tuvo que pasar un pie y empezar a bajar hasta llegar a tener contacto con el agua. Porque sabía que Jesús estaba ahí, Jesús lo había llamado, sabía que respondía y que no iba a dudar, no había dudas, y empezó efectivamente a caminar. No sabemos cuánto la distancia que había entre el barco y Jesucristo, pero lo que sí sabemos es caminó en el agua, lo que nadie ha hecho, ningún ser humano ha logrado hacer, solo Jesús y Pedro por unos segundos, porque supo que Jesús estaba allí. Jesús me está llamando, yo salgo a mi barca. Jesús me está llamando, yo tomo riesgos. Jesús me está llamando, yo sé que puedo caminar sin tener dudas y avanzar y salirme de mi zona de confort. Pero después todos sabemos qué ocurrió. Pedro dejó de colocar la mirada en Jesús. Dejó de mirar a Jesús.
empezó a sentir el viento. Imagínense en el ruido también. Imagínense probablemente el rocío del agua mojándolo. Quizás escuchó el ruido también del bote, o quizás los mismos discípulos gritándole, avanza, te vas a hundir, o no sabemos qué le estaban diciendo, pero algo definitivamente lo hizo dudar. Dejó de mirar a Jesucristo y se empezó a hundir en el agua. Lo interesante es que cuando se hunde, vamos a leer adelante en el versículo, dice, enseguida él grita, Señor, sálvame. Sálvame. Otro mensaje importante. Cuando sentimos que estamos en esa tormenta y estamos caminando con Él y de pronto necesitamos nuevamente un mensaje, un llamado para que Él nos salve, para que Él nos extienda su mano, podemos hacerlo. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Lo cual implica que Pedro posiblemente estaba muy cerca ya de Jesús. Pedro ya había avanzado bastante porque Jesús estaba allí. Estaba ya muy cerca para tenderle la mano, y es efectivamente lo que le hace Jesucristo. Le tiende la mano y sujetándome lo reprendió, dice la nueva versión internacional. Pero la Reina Valera no habla de lo reprendió. Es interesante, en IV, en la nueva versión internacional dice lo reprendió, pero la Reina Valera dice no lo reprendió. Lo que le responde es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Casi que yo creo que no lo reprendió, y yo creo que la imagen que Jesucristo nos quiere transmitir es, tomó a Pedro y prácticamente le puso quizás la mano en el hombro y empezaron a caminar en el agua juntos para volver al bote. Y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Darío? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste, Juan? ¿Por qué dudaste, María? ¿Por qué dudaste? No dudes. Y calma, y se suben al bote. Cuando efectivamente después de subirse al bote, interesante, se calmó la tormenta. Es como si toda la tormenta también, quizás, en mi opinión, no hubiera realmente estado en una dimensión diferente. Cuando tú tienes fe, cuando tú caminas en fe, tú entras en una dimensión diferente. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, tú entras en una dimensión diferente. Tú entras en el reino de Dios. En el reino de Dios. Pero en el momento en que tú te asustas, en el momento en que tú entras en dudas, sales de ese reino y empiezas a dudar y tu fe se decrecienta. Hay un libro que me ayudó mucho. Se llama In Two Minds, The Dilemma of Doubt and How to Resolve It. Es de un teólogo inglés que se llama Os Guinness. Traducido diría algo así como en dos mentes, el dilema de la duda y cómo resolverlo. A mí me ayudó bastante, porque entendí, primero, que la duda no es lo mismo que la incredulidad. Este libro nos dice, la duda no es lo mismo que la incredulidad. A veces tú piensas que si estás dudando es porque no tienes fe. No. La duda no es lo mismo que no creer. Pero lo que sí ocurre en nosotros, y que lo dice este autor de una manera, y espero que les sirva y lo entiendan, es que nosotros tenemos dos mentes, por decirlo así. Tú puedes tener dos mentes en donde hay una mente, no es que tengas dos mentes, tú puedes estar en dos mentes, ven, lo digo. Y hay una gráfica que vale la pena mencionar acá. Creer en una mente, tú estás creyendo y tienes fe. En todo lo que sea bíblicamente, tú crees, tú tienes fe. Es certeza, no hay dudas sobre algo. La persona actúa y no cuestiona y no tiene interrogantes acerca de lo que estás creyendo. Tienes fe. Es como decir, vamos después del servicio a un restaurante que has estado antes, que ya lo conoces y tú sabes y no tienes fe. Tú sabes que ese restaurante va a estar allí. O sales tú de acá, como le he dicho algunas veces, y vas a tu carro y tú tienes fe de que tu carro va a prender. Bueno, a menos que tenga un problema técnico, de pronto no tienes mecánico, no tienes tanta fe. Pero la fe es algo que nosotros vivimos diariamente, es algo diario que nosotros utilizamos. Tu mente, en temas bíblicos, tu mente debería estar la mayor parte del tiempo creyendo y teniendo fe, con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda de Jesucristo, teniendo fe que te dice no dudes, ten fe.
Y hay cosas que no creemos, hay cosas que definitivamente decimos, yo no creo en esto. Como por ejemplo decir que Dios no existe, no lo creo. Como por ejemplo decir que la tierra es plana, no lo creo. Yo actúo pensando en que, actuando en que eso no es cierto. Luego mi mente es otra mente. No creer es esa incredulidad. Es esa incredulidad. ¿Qué pasa cuando dudas? Que lo dice este autor. ¿Qué pasa cuando dudas? Tú empiezas a estar, y es el siguiente gráfica, empiezas a estar en dos mentes. Tu mente empieza a estar en dos mentes. Empieza a estar aquí y allá. Empiezas a creer, tener fe, pero por otro lado empiezas a tener dudas y entonces pasas al otro lado. Cuando dudas, estás realmente dos mentes a la vez, que no debería ser. Y por otro lado, tu corazón se divide. Tu corazón se divide. De cierta manera, a Pedro le pasó esto. Arrancó, tú estás allí, tú me estás llamando. Jesús, yo camino, yo tengo fe, yo voy hacia allí. Pero en el momento que quito la mirada de Jesús, me cambió otra mente. Me cambió una mente diferente y no creer. ¿Pero qué estoy haciendo acá? ¿Caminando en el agua? ¿Qué es esto? Siento el frío, siento que estoy haciendo algo que no es normal. Empecé a tener dudas, me pasé a la otra, la incredulidad. Esto no es posible. Y me empecé a hundir. Me empecé a hundir. Su dudar es vacilar entre las dos cosas, es creer y no creer a la vez. Y estar en dos mentes. Recuerda en todo caso que tener dudas no significa que no tengamos fe en Dios. Tener dudas es parte de nuestro proceso en nuestro caminar cristiano. Pero lo que tenemos que hacer es llamar a Jesucristo, recordar esas verdades y esas promesas. Porque el enemigo es el que se encarga de colocar esa duda. El enemigo es el que te dice, abre un espacio para entrar allí y tu mente entonces empieza a pasar a otro lado, a pasar a no dudar, a dudar, a no tener certidumbre, a empezar a hacer preguntas. La duda no es algo que Dios pone en nosotros. La duda no es algo que Dios pone en nosotros. La duda es algo que el enemigo coloca en nosotros, que tenemos que aprender a manejar. Otro mensaje es: aprende, por lo tanto, a dudar de tus dudas. Aprende a dudar de tus dudas, porque la duda es una decisión. Aprende a dudar de tus dudas. ¿Esto viene realmente bíblico? Esto, si yo voy a las escrituras y voy a las promesas de Dios, yo puedo estar seguro de que no es así. Si yo llamo y le pido a Jesucristo, ayúdame a entender, estoy dudando, ayuda a incrementar mi fe, como se lo pedían a Jesucristo. Ayuda a subir mi fe, ayuda a incrementar mi fe, Señor. Y poco a poco tú vas a empezar a salir del bote, a caminar un poco más, un poco más, un poco más, y tu fe se va incrementando. Hay una historia que también les puede ayudar, es la de Abraham, por supuesto. Esa historia de Abraham. Abraham fue llamado a los años, cuando tenía 75 años. Abraham fue llamado por Dios para que fuera a Canaán. 75 años de edad. Su esposa, como sabemos, Sara, no podía tener hijos. Sin embargo, a pesar de eso, no tuvo dudas, tuvo fe en que Dios le iba a dar también un hijo, y a través de él muchas naciones iban a ser bendecidas, porque esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Y Pablo en Romanos escribe algo muy precioso que vale la pena que lo memoricen y lo graben y lo saquen cuando tienen dudas, porque Abraham a los 100 años pudo tener finalmente su hijo, y de ahí a través de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, sí, empezaron a bendecirse muchas naciones. En Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21, dice Pablo a la iglesia de los romanos: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosas será tu descendencia. Su fe, Pablo dice, su fe no flaqueó
aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Noten cómo Pablo lo escribe claramente. Pablo dice que Abraham tuvo sus dudas. Probablemente tuvo dudas, pero él reconoció sus circunstancias. Él dijo, ok, yo estoy de una alta edad, mi esposa no puede tener hijos, pero yo vuelvo cada rato a la promesa que me había hecho, de que a través mío iba a bendecir a múltiples naciones. Él estuvo siempre con la mente de creer. Quizás pudo un momento no creer, pero volvía nuevamente a creer. Sabía de sus condiciones. Es quizás lo que en este momento tú estás pasando, que de pronto tienes y tú dices, pero ¿cómo voy a poder creer sabiendo estas circunstancias que estoy pasando? Pero ese es el llamado, ese es el acto de fe que nosotros estamos invitados a hacer. Que tengamos fe, que creamos en las promesas de Dios, que volvamos otra vez a las Escrituras y de esa manera no estar en dos mentes. Santiago, el hermano de Jesucristo, también nos dice algo bien interesante. Él nos dice que todas las pruebas y todas las tentaciones que nosotros tenemos, deberíamos sentirnos dichosos cuando la tengamos. ¿Por qué? Porque eso nos permite que la prueba, que aumentemos nuestra fe y tengamos constancia y nuestra fe se incremente. Pero en el primer capítulo, versículo 6 más adelante dice que oremos, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, inconstante en todo lo que hace. Es exactamente lo que les mencionaba de las dos mentes. Cuando nosotros estamos en las olas del mar, en estas tormentas, y empezamos a movernos de creer a no creer y permitimos que la duda entre, vamos a ser como una veleta y desafortunadamente no vamos a tener la respuesta de nuestro Señor cuando estamos orando, cuando estamos pidiéndole. Tenemos que permanecer fijos. Normalmente no cuento mi historia, pero les comentaba, estaba en ventas, el Señor me llama hace unos 12 años, unos 16 años aproximadamente, no entendía muy bien, empecé a leer las Escrituras nuevamente, a tener paz en mi vida, a llamar a Jesucristo. Si esas promesas son ciertas, Señor, ayúdame a manejar esto, mi carrera de ventas, ayúdame a manejarla, Señor. Y yo empecé a sentir más paz. Puede que no todas las trimestres pude cumplir con mis metas, no, pero había paz. El Señor estaba conmigo y Él me empezó a cambiar poco a poco y mi fe se fue incrementando. Y me di cuenta que el llamado a ser pastor era algo que yo debería haber hecho. Y fue así como empecé a ir, fui al seminario y empecé a tomar cuando el pastor Jason me invita a tomar este llamado. Pero créanme que tuve dudas también. Créanme que no fue fácil, que yo estuve yéndome de aquí para allá constantemente, pero cada vez volvía yo a las Escrituras y saber su promesa. Y recuerdo antes de COVID, el primer servicio, quizás ninguno de ustedes estaba acá, antes de COVID, estábamos en otro sitio, en un colegio aquí, este edificio todavía no estaba. Y el primer servicio que yo tuve éramos 12 personas, de las cuales 10 personas eran mi familia y 2 personas eran 2 americanos que estaban acá. Y tenía dudas y tuve noches de desvelo, pero recordaba la promesa que Él me había hecho, de que Él me había llamado a predicar la palabra a la comunidad hispana. Que todos mis viajes que había hecho a esos diferentes países me habían ayudado para poder hablar en público, me habían ayudado por entender las culturas diferentes. Lo entendí después.
Y hubo dudas, no lo miento, hubo muchas dudas, pero siempre volví otra vez a las Escrituras y a sus promesas y pude seguir avanzando. Y es exactamente para ti, es exactamente lo que necesitas, es exactamente el mismo mensaje si estás pasando por una tormenta. Que recuerda que Jesucristo te llama y te dice: ven, no tengas miedo, yo estoy acá. Y tengo muchos regalos que darte, tengo muchos regalos de aquí en adelante en tu vida, que tú los puedes abrir y los puedes disfrutar. Solo te pido que me entregues completamente tu vida, que no tengas sino solamente confianza en mí, y vas a poder disfrutar esos regalos. Van a haber dificultades, no siempre va a ser color de rosa, pero yo voy a estar allí en medio de tu tormenta. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra y por habernos dejado esta historia del apóstol Pedro, que caminó en el agua, Padre, porque te obedeció, porque puso tu mirada en ti, Señor, porque aprendió a caminar contigo a pesar de las dudas que él pudo llevar a haber tenido en ese momento, Señor. Al final caminaron de regreso nuevamente en el bote contigo, acompañándolo. Gracias, gracias, Padre. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que quizás en este momento están pasando por una tormenta que los está agitando de un lado para el otro, Señor. Que sus mentes quizás están en un momento creyendo y en otro momento dudando y no creyendo, Señor. Yo te pido que por el poder del Espíritu Santo les recuerde tus promesas, Señor, y se mantengan fijos solamente en la mente de creer y de tener fe, tener confianza, porque la fe es la confianza, Señor, en ver lo que nosotros quizás no podemos ver, pero que tú sí lo ves, Señor. Esa nueva dimensión que nos permite caminar con fe. Dale, Señor, a cada uno de nosotros ese poder del Espíritu, de tal manera que podemos continuar avanzando y abrir los regalos que tú tienes para nosotros en el resto de nuestros días acá, para después disfrutar contigo en tu presencia, en el nuevo cielo y en la nueva tierra que tienes para nosotros en vida eterna. Gracias, Padre. Ahora nos movemos en las ofrendas, para las ofrendas. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado a nosotros en nuestras vidas, y le pedimos, Señor, que en un diálogo que tenemos con Él regresemos parte de lo que nos ha entregado. Damos gracias, Señor, por el apoyo que se está brindando a Covenant y a todas las iglesias en general. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas, que las multipliques, y que también bendigas a todas las personas que están obedeciendo a tu llamado. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.